de enero de dedicarnos un par de minutos. Le agradezco a la Comisión de Capacitación de la Asociación la invitación. Obviamente la introducción que platicó un poquito Luz. Pues sí, tengo 28, 29 años ya casi de experiencia en temas aduaneros. Yo me inicié en el área de previos y bueno, pues a lo largo de todo pues aprender de esto, básicamente con nuestra capacidad de haber aprendido cosas a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de compartir con Licenciado David, todos ustedes. se fue un poquito de la señal, lo perdimos un momento, maestro. Maestro, se está como cortando la señal y lo perdimos un momento. Que ya, entonces, bueno, pues les decía que no estamos de pequeños problemas técnicos y comentarios de chat para que podamos estar al pendientes tanto Luz como yo de sus comentarios y de sus dudas. Insisto, por favor, siéntanse en libertad de poderlas expresar en cualquier momento. La idea de esto es hacerlo un poquito más ágil, que se enriquezca con sus comentarios y que no solo sea un... Entonces, entrando propiamente en materia, es importante y es una de las actividades más importantes en la actividad aduanera, en el caso de las aduanas interiores, como lo es el caso de Guadalajara, el que podamos tener acceso y contacto con la mercancía, y me refiero a un contacto físico para podernos allegar de elementos que van a trascender en la operación aduanera, ya sea en el, insisto, en el reconocimiento de la mercancía, como en la determinación de entrada, insisto, la correcta clasificación, de ahí la determinación de regulaciones y restricciones no arancelarias, y el pago. Y bueno, el proceso de que no por ahí que vamos a ver un poquito, empezando una serie de diapositivas que tenemos preparadas para ustedes, y empieza por la pregunta pues básica de lo que vamos a ver, puntos que vamos a revisar a lo largo de son los 5 puntos que vamos a ver en este par de horas. Vamos a tratar de desarrollarlos. Insisto, su participación es muy importante y es crucial para poder enriquecer esta pequeña charla. Entonces, empezando por el principio, bueno, pues vamos a empezar por definir qué es el reconocimiento previo de mercancías. Y con esta pregunta básica, obviamente vamos a sacar varios temas que son los que vamos a ir desarrollando durante esta mañana. Y como les comentaba hace rato,
El asunto de la finalidad del reconocimiento previo de mercancías, pues es allegarse de información física, lo que estamos viendo, lo que estamos palpando, lo que tenemos enfrente de nuestros ojos, y poderla cotejar con información previamente proveída por el importador para poder determinar una serie de situaciones aduaneras que se van a ir concatenando unas con otras en el proceso de despacho. Y esta actividad es muy importante porque no solo se trata de que podamos tener a la vista las cajas, los bultos, y dedicarnos exclusivamente a contar. Esto es muy importante, el asunto de allegarnos información máxime cuando estamos hablando de que tenemos clientes nuevos, que tenemos mercancías nuevas, que tenemos mercancías de las cuales no estamos seguros de las características de la mercancía. Entonces, como lo comentamos en esta pequeña lámina, hay una serie de factores que tenemos que empezar a identificar. Primero, el tema de los bultos, que efectivamente sean los bultos que están consignados y de los cuales tenemos la documentación, la guía aérea en su caso, lo vamos a ver un poco más adelante, insisto, no solo se trata de llegar a abrir y contar, sino se trata de conocer las características de la mercancía. Entonces, es importante esta parte de la actividad, y junto con esto, o más bien de entrada, deberíamos de revisar si existen daños aparentes a los bultos y que sea necesario notificarlo esto al personal de los almacenes, del almacén en particular, para que nos entregue nuestra parte de avería. Acuérdense que dentro del proceso de despacho es importante también delimitar no solo las actividades, sino las diversas responsabilidades que tenemos todos los actores del proceso de despacho por el tema, por ejemplo, de los daños aparentes en la mercancía. Ustedes ya, la mayoría de ustedes que ya tienen experiencia haciendo esta actividad, ya tienen por sentado y por seguro que los bultos apachurrados, dañados o golpeados, o que incluso ustedes pueden ver que se le caen a los almacenistas mientras hacen la maniobra para acercar los bultos, pues bueno, todo esto debe de constar, porque si la mercancía sufre algún daño, y sobre todo algún daño que impida su utilización o algún daño estético que permita que ya no se pueda vender o comercializar o mostrar esa mercancía, pues bueno, vamos a tener un reclamo con toda justicia por parte de nuestro cliente porque no les hemos informado sobre este tema de los daños a los bultos. Entonces, sí deberemos empezar por revisar primero que la mercancía que nos está entregando el almacén. ¿Sí, perdón? Sí, al parecer alguien entró con su audio, disculpe. Ok, no hay problema. Entonces, aquí de entrada debemos de estar seguros que la mercancía que nos está poniendo a nuestra disposición el almacén, pues concuerde con la documentación. Es común, y ha habido casos en donde las mercancías que traen y que ponen a nuestra disposición para elaborar el previo, pues se fijan únicamente en los últimos 4 números de la guía, y resulta ser que esa guía no es de nosotros, sino de alguien más. Entonces sí debemos de estar en contra de la costumbre para poder revisar que efectivamente las guías, la documentación corresponden con el reconocimiento previo. Entonces, en los bultos, insisto, estas deben de considerar con la mercancía consignada a nuestro cliente, a nuestros clientes. Deberemos de contar de preferencia
con la lista de empaque, con la factura, para poder allegarnos también de la información sobre la mercancía que vamos a revisar. Y dentro del universo de mercancías que podemos recibir, que me queda claro que es muy extenso, hemos hablado de 3 temas especiales en esta pantalla que estamos viendo, pero no son todos y ahorita vamos a desglosar cuáles son los que no hemos puesto en esta lámina. Entonces, cuando hablamos de máquinas, aparatos y partes, de acuerdo con la ley, estamos obligados a declarar todos estos datos, marcas, modelos, números de serie, siempre y cuando estos datos existan. Y entonces es importante que al momento de realizar el reconocimiento previo, tengamos el cuidado de identificar toda esta información para poder primero corroborar que la que está declarada o en la lista de empaque o en la factura efectivamente es cierta, y no solo es cierta, sino que es correcta. Hay ocasiones en donde vemos números de serie que son consecutivos y probablemente en algún documento, ya sea en la factura o en la lista de empaque, pues aparecen los últimos 4 dígitos o los últimos 6 dígitos. Entonces, sí es importante hacer esta observación a su departamento correspondiente que le recibe reconocimiento previo para constatar que la numeración efectivamente son consecutivos. Entonces, eso es en cuanto a máquinas, aparatos y partes. En cuanto también a las máquinas, también es importante tener la información de que si se trata de máquinas desarmadas o se trata de partes de máquinas, porque hay ocasiones en donde estamos viendo una serie de mercancías e incluso podemos llegar a considerar que son partes sueltas y que no forman un todo. Entonces, aquí sí es importante contar con la información que nos provea nuestro supervisor, nuestro gerente, sobre qué es lo que vamos a encontrar en el bulto, o si de plano no sabemos qué es, pues entonces sí nos vamos a enfrentar a un problema, porque no es lo mismo, lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo hacer un reconocimiento previo que levantar un inventario. Entonces sí, contar con información previa sería una de las situaciones ideales para poder efectuar un reconocimiento previo que sea oportuno, que sea eficaz, que sea eficiente y que efectivamente nos permita corroborar la información que nos ha sido proveída por parte del cliente y confrontarla a final de cuentas con la mercancía física. También es importante, cuando hablamos de máquinas, aparatos y partes, pues entender cuáles son los materiales que componen esas partes o esas partes de maquinaria. Si hablamos de filtros, si son de papel, si son de material textil, en fin, si son tubos flexibles, mangueras de plástico, de caucho, con conexiones, sin conexiones. Y ahora también tenemos la facilidad de poder tomar fotografías que también se las podemos proveer a nuestro supervisor, a nuestra área correspondiente, para también ayudarles a ellos a entender mejor qué fue lo que vimos. Y esta actividad de reconocimiento previo es muy importante porque a final de cuentas el personal que está efectuando esta actividad pues realmente se convierten en nuestros ojos, y en nuestras manos, que nos van a ayudar a determinar toda esta información que se traslada y que va a dar como resultado un proceso aduanero de despacho, aduanero que sea fluido, que sea rápido, que en caso de reconocimiento podamos identificar rápidamente lo que nos está solicitando la autoridad y bueno, pues evitar a final de cuentas multas y sanciones que pueden ser bastante graves. Al rato también vamos a tocar ese tema. Entonces, sí es importante, insisto, con el tema de las máquinas, aparatos y sus partes, que nos ayuden en la oficina, que nos digan, oye, esto es una computadora desarmada, esto es una máquina para café que viene en partes,
y nos van a ayudar, insisto, a poder identificar las cosas al momento de reconocimiento previo. Yo mencionaba hace unos momentos que no es lo mismo hacer un reconocimiento previo que levantar un inventario, porque de entrada, por ejemplo, hacer un inventario pues nos va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, tenemos que recordar que también el tiempo que le dedicamos al reconocimiento previo, pues es parte, insisto, del proceso de despacho, y me queda claro que las mercancías urgen, y como decimos en esta aduana de Guadalajara, pues por eso lo mandan en avión, pero también tenemos que tener la habilidad de poder practicar este reconocimiento previo de una manera rápida, de una manera eficaz, de una manera eficiente, para cumplir con todas las disposiciones de la ley. En el caso de los textiles y sus confecciones, aquí es importante también entender y buscar las etiquetas de estos productos en la medida de lo posible, porque de ahí se derivan una serie de cumplimientos o de obligaciones. Hablemos, por ejemplo, de las NOM en las prendas textiles. Y me queda claro que parte de lo que nosotros y lo que esta actividad nos requiere, pues es tener esa habilidad de poder revisar esas etiquetas en donde se va a contener información, y ya será una área especializada de la oficina, de sus agencias aduanales o de sus empresas, en donde van a poder determinar y revisar si esas etiquetas cumplen o no con las normas correspondientes. El tema de que si se trata de tejidos de punto, de no punto, y la serie de características técnicas también deberá de ser comentada en sus oficinas, insisto, para que sean sus supervisores o sus jefes quienes les manifiesten, les pongan en claro qué es, insisto, lo que vamos a encontrar al momento de hacer un reconocimiento previo. Y junto con este tema de las mercancías, aunque ahí en la siguiente recuadro aparecen las tarimas y los empaques, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque si se fijan en estas 3 puntos que pusimos por ahí, no estamos hablando, por ejemplo, de mercancías consideradas peligrosas, no estamos hablando de animales, no estamos hablando de mercancías en refrigeración, y no las puse por el simple hecho de que buscamos a través de esta pequeña participación, pues generar una participación por parte de ustedes, y en el caso de las mercancías que requieren refrigeración, debemos de entrar ahí al refrigerador con los abrigos y con el equipo de protección que está ubicado ahí en las cámaras frías. En el caso de los animales, son temas muy delicados, porque también me queda claro que este almacén, que está en esta aduana, la verdad es que no hay una serie de instalaciones especializadas para todo tipo de animales. Por esta aduana se han importado caballos, vacas, pero también se han importado perros, gatos, gallos, y para animales pequeños, pues efectivamente sí hay un área designada por parte del almacén para poder resguardarlos y mantener estos animales, y se complica un poquito por el tema de animales un poco más grandes, y bueno, a veces tienen que improvisar por ahí pequeños corrales. Ahora, en el caso de los animales, es importante que también sepamos que tenemos el derecho, pues, de proveer el cuidado, la alimentación a estos animales mientras estén en el proceso de despacho. Entonces sí hay que tener muy en claro y mucho cuidado en este tema de que normalmente son los importadores los que a veces nos proveen de los alimentos mientras estén ahí para los animales. Hay que proveerles de agua, hay que proveerles de sombra o de calor según sea el animal, y por eso es que todo este tipo de mercancías complicadas en su manejo, bueno, pues requieren una planeación por anticipado para que sufran el menos movimiento posible estos animales, el menos estrés,
que estén bien mantenidos, que estén bien cuidados. También hemos tenido importaciones de aves para el zoológico y para, bueno, en fin, una serie de cosas. Entonces, ciertamente tenemos el derecho de allegarles el alimento, el agua y los cuidados que necesiten. Incluso hay ocasiones en donde se apersona algún personal veterinario para vigilar el estado físico de los animales y de alguna manera pues también su nivel de estrés que pudiera complicar el manejo de estos. Y en esta última lámina, cuando hablamos de tarimas y empaques, ya decíamos en la primera parte que tenemos que asegurarnos que las mercancías no se vean daños, que consideremos, que revisemos, que no cuenten con daños aparentes a los bultos, pero también es cierto que las tarimas y algún tipo de empaques especiales, vamos pensando en guacales de madera, vamos pensando en aquellas cajas enormes de madera que de repente nos llegan, bueno, pues a final de cuentas también forma parte de la mercancía. Y hablando de la madera principalmente, tenemos que tener en mente y tener el cuidado de revisar si cuentan con el sello de que cumplen con la norma 144, que se refiere a la sanidad, a la fumigación de las maderas, y que cuenten con estos sellos y que nos permitan poder efectuar el despacho sin mayor contratiempo, porque a final de cuentas, en caso de reconocimiento aduanero, y no solo eso, en caso de que la misma autoridad detecte estos bultos que no cuentan con esos sellos, con esas marcas, bueno, pues podrán iniciar alguna incidencia que, independientemente de la multa, va a retrasar nuestro proceso. Y ustedes saben, los que ya tienen tiempo y tienen experiencia realizando reconocimientos previos en CLA, que al final de cuentas todo esto retrasa la operación aduanera, porque hay que fumigar la mercancía, hay que esperar por lo menos 24 horas para que el agente que utilizan para la exterminación de plagas, pues vamos, tiene que hacer su función, y todo esto retrasa la operación. Y también hay ocasiones en donde las mismas tarimas y el mismo empaque también efectivamente es parte de la mercancía. Vamos pensando en empaques o en embalajes que van y vienen, que también se tienen que declarar porque forman parte de no solo de la mercancía, sino que son la mercancía en sí misma. Entonces sí debemos de tener ese cuidado en mantener observando los sellos y las marcas que ostenten estos bultos y que nos permitan, insisto, hacer nuestro proceso de despacho más fluido, más considerado, y sobre todo poderle dar una respuesta ágil al cliente sobre los tiempos y los procesos que se están viviendo. Entonces, en fin, en las aduanas aéreas, como ustedes lo saben, tenemos una infinidad de mercancías, tenemos una gran variedad y tenemos una serie de situaciones que unas pudieran ser excepciones, otras no tanto, pero a final de cuentas, de lo que se trata el reconocimiento previo es tener esa habilidad de conocer las mercancías, de reconocer que efectivamente corresponden a la documentación que tenemos y que existe un match, una empatía, una igualdad entre lo declarado y lo que le vamos a presentar a la autoridad. Pónganse a pensar que nosotros tenemos más tiempo que la autoridad para poder determinar correctamente la naturaleza de las mercancías. ¿Y por qué digo que tenemos más tiempo? De acuerdo al 35 de la ley, cuando se dan los actos propios del despacho aduanero y presentamos la mercancía, de entrada, la ley nos indica que la autoridad tendrá un plazo de 3 horas para poder iniciar el reconocimiento previo. Y no solo eso, sino que también le marca a la autoridad cuáles son los plazos que tienen, los términos que tiene para poder detectar cualquier irregularidad. Y es ahí cuando la autoridad detecta una irregularidad, cuando los plazos estimados se interrumpen, porque ahora ya la bolita, ya la pelota está del lado de la autoridad y ellos van a hacer toda la serie
actividades de notificaciones, de investigaciones, para determinar si nuestra mercancía efectivamente corresponde a lo declarado o viceversa. Aquí hablamos a final de cuentas de que la mercancía debe de coincidir con lo declarado y viceversa. Entonces, sí es importante que revisemos desde la llegada de las mercancías que las cantidades, que los tipos, que las marcas, modelos, números de serie, y en fin, toda esta información que estamos viendo aquí de manera muy sinterizada, pues efectivamente corresponda a lo que estamos declarando. Y que no solo eso, sino que para que podamos declarar correctamente las mercancías, tenemos que participar con nuestro departamento de operación, probablemente con la gente de clasificación, con la gente de captura, y tenemos que revisar que eso que nosotros vimos efectivamente corresponde a lo que está declarado. Y por eso es que la actividad de los dependientes que nos auxilian en esta parte del despacho, en esta parte inicial, por así llamarle, del despacho, pues tiene que ser información de calidad, tanto hacia adentro de nuestra organización como hacia afuera. Y me refiero a nuestros clientes, porque hay ocasiones en donde ellos tampoco saben lo que les está llegando, o no están seguros, o lo tienen equivocadamente declarado, y es ahí donde esta información y toda esta parte de los procesos que estamos corriendo nosotros se torna especialmente importante. Ahora, toda esta serie de requisitos y de información básica, la verdad es que únicamente la vamos aprendiendo en la medida en la que conocemos a los clientes, que conocemos nuestros procesos internos en cada una de nuestras agencias aduanales, en cada una de nuestras empresas, y vamos aprendiendo cómo los proveedores envían su mercancía, cómo la declaran, cuáles son los proveedores que no son confiables. Digo, acabamos de pasar la época navideña y yo estoy seguro que muchos de nosotros encontramos en las mercancías consignadas a nuestros clientes el chocolate, las plumas, la camiseta, material publicitario, calendarios que los proveedores de repente mandan de regalo a sus clientes, y al final de cuentas todo lo que está dentro de los bultos, de acuerdo con la ley, efectivamente son mercancías, y todas las mercancías deberán ser declaradas. También estoy seguro que en esta pasada época navideña nos enfrentamos a la decisión del cliente de que nos diga, oye, hay que subdividir, deja los chocolates, deja el material publicitario, la camiseta, el calendario, y vamos despachando lo demás, por un lado. Y esa parte también genera otro proceso, que es el proceso físico de la subdivisión. Nos genera una serie de procesos en el pedimento, en la captura, en el borrador del pedimento, en donde vamos a excluir de un todo una mercancía que no va a poder ser importada, que al cliente no le interesa importar, y bueno, pues tenemos que iniciar ese proceso. Y por otro lado, el tiempo y los costos, porque eso probablemente vaya a requerir un segundo previo para poder separar y dividir esa mercancía, y eso al final de cuentas, insisto, aumenta el tiempo de proceso y aumenta los costos de ese despacho en particular. Nos va a generar todavía más trabajo, porque una vez que la mercancía se subdivide, tiene que correr un proceso administrativo de abandono. Entonces, toda esta información y toda esa mercancía que vamos subdividiendo y que vamos dejando que pase a propiedad del fisco federal, bueno, pues deberá de correr un proceso administrativo, insisto, diferente, uno para poder liberar lo que sí vamos a despachar y otro para que la mercancía pase a propiedad del fisco. Entonces, sí es importante tener en mente cuál es la finalidad del reconocimiento previo de mercancías, y que nos permita, insisto, a tener un despacho aduanero más eficiente, más rápido, con un menor costo, pero sobre todo que seamos eficientes, eficaces y oportunos, porque todo esto incide en la patente y en la credibilidad que tenemos y en la confiabilidad
que tienen nuestros despachos. Acuérdense que ya desde que estamos implementando los sistemas electrónicos para la captura del pedimento, para la validación, para la notificación de entrega de mercancías a los mismos almacenes, y en el momento mismo del despacho, toda esa información electrónica empiezan a generar parámetros de comportamiento. Y cuando tenemos un despacho aduanero y que a ese despacho le es aplicable el reconocimiento aduanero por parte de la autoridad, que es donde se inician las facultades de comprobación dentro del despacho aduanero, y en la medida en la que detecten incidencias o inconsistencias en nuestra información, bueno, pues todos esos van a ser índices que van a quedar en ese sistema electrónico de información y que para la autoridad pueden significar que al tener esa patente en particular o alguna patente en particular, mayor cantidad de reconocimientos derivados de las inconsistencias que se han detectado, entonces vamos perdiendo credibilidad todos juntitos de la mano. El importador se ve afectado, el agente aduanal se ve afectado y también de alguna manera las demás operaciones de ese agente aduanal en particular, porque resulta que esas operaciones se han encontrado en mayor medida inconsistencias que ameritan alguna multa, alguna sanción por parte de la autoridad. Entonces sí es importante que entendamos cuál es la complejidad y la naturaleza de esta actividad tan importante para desarrollar esa serie de procesos de despacho que sean, insisto, eficaces, eficientes, oportunos y que se traslade esa rapidez del transporte aéreo, insisto, a una operación aduanera que sea eficaz. Entonces, después de este pequeño comentario que hemos hecho al tema de la importancia del reconocimiento previo, también es importante que podamos entender cuáles son los fundamentos legales. Ustedes saben que a final de cuentas en este país, en mi México querido, tenemos un sistema jurídico positivo, y este sistema jurídico positivo nos obliga a que la ley, que deba de ser observada por todos, tiene que estar publicada y tiene que estar obviamente promulgada para que sea obligatoria el cumplimiento para todos. Y aquí tenemos dos áreas grandes que debemos diferenciar. Primero, el tema de la ley, que es un aspecto general y que obliga al cumplimiento general, también le aplica a la autoridad. Y la autoridad está obligada a hacer únicamente lo que la ley le faculta. La autoridad únicamente puede hacer aquello que la ley le faculta. Pero resulta ser que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no nos está expresamente prohibido. Y luego entonces tenemos dos mundos diferentes. Uno, el marco de la ley que le aplica al actuar de la autoridad bajo ciertas condiciones, bajo ciertas limitaciones y bajo ciertas obligaciones. A eso se le llama un procedimiento. ¿Qué tengo que hacer en caso de incidencia? ¿Por qué tendría que levantar la incidencia el mismo día que efectivamente se detecta? Bueno, todo ese actuar está delimitado por la ley y todas esas conductas y procesos se deben de llevar tal cual, porque así está establecido y porque a final de cuentas la ley, al ser de observancia general, nos obliga a su cumplimiento. Ahora, por otro lado, en el mundo de los ciudadanos, de las actividades privadas, bueno, pues la ley nos faculta a que hagamos todo aquello que no nos está expresamente prohibido. Por eso insisto, que no es lo mismo el actuar de la autoridad con el actuar del ciudadano. Entonces, entendiendo cuál es la importancia del fundamento legal, que en unos momentos más los vamos a trasladar a casos prácticos,
sí es importante tener y entender en dónde se mueve la autoridad, qué puede hacer la autoridad, qué es lo que los ciudadanos podemos hacer y bueno, en dónde convergemos los dos, porque a final de cuentas todas estas actividades, las que no nos están prohibidas por la ley y el actuar de la autoridad que se limita exclusivamente a lo que dice la ley, deben de converger en un solo punto que a final de cuentas es el marco jurídico que nos obliga al cumplimiento a todos. Me queda claro que las autoridades aduaneras, perdón, me queda claro que hay ocasiones en donde el personal actuante de la autoridad a veces se exagera, a veces se sale un poquito de lo que efectivamente la ley les permite y nosotros entramos en una situación de ser felices o tener la razón, que también ahí hay una diferencia muy grande. No es lo mismo ser feliz, darle a la autoridad 5 kilos de documentos que nos están pidiendo, a tener la razón y decir, ¿sabes qué, autoridad? Esa información ya te la di, no te la voy a entregar. Y a final de cuentas, en muchas ocasiones, la parte de tener la razón nos obliga a llevar un pleito, y me refiero a un pleito en el buen sentido, un pleito legal, una discusión, un proceso legal, y a veces es más cómodo y rápido satisfacer esas necesidades de información de manera económica, y digo económica porque a veces se trata únicamente de entregar documentos o de una pequeña explicación con el personal actuante, y sí es importante entender, insisto, el marco legal sobre el cual el despacho aduanero se viene efectuando. Entonces, así las cosas, y hablando y siguiendo de línea con este tema del fundamento legal, vamos a encontrar diversas disposiciones y sobre todo, exclusivamente me voy a referir a las que están en la ley aduanera, que se refieren a la actuación del reconocimiento previo, que se refieren a la acción de nosotros, los agentes aduanales, a través de todos ustedes, nuestros dependientes. Y esta es la importancia y la complejidad de vigilar que este reconocimiento previo se lleve siempre bajo el marco de la ley, donde la autoridad está completamente involucrada y tendrá derecho de hacer sus observaciones, tendrá derecho de accesar, ingresar a los almacenes, de ponerse a un lado de nosotros si fuera necesario mientras efectuamos un reconocimiento, de pedirnos información o incluso, como hay ciertas mercancías de las cuales ustedes ya estoy seguro que saben cuáles son, de inmovilizarlas hasta que ellos determinen que su proceso de análisis de riesgo los permite continuar con el proceso de despacho. Y entonces, estamos hablando que la ley aduanera nos aplica a todos los que tenemos intervención en la entrada y salida de mercancías. Y estoy hablando, en el caso de aduanas interiores y de aduanas aéreas, como es la del aeropuerto de Guadalajara, inmiscuye y tiene que ver con las aerolíneas, con el personal que está en plataforma, con el personal que hace las maniobras de descarga de los aviones, con el personal que traslada de plataforma al almacén, obviamente con el personal del almacén que recibe toda esa mercancía que aquí ustedes sabrán que le llaman la famosa confronta, es la confrontación de la documentación que le está entregando la aerolínea al almacén y la confrontación que hace la recepción por parte de los almacenes, de los recintos fiscalizados, de la recepción que hacen de esa mercancía en particular. Y luego, después de que los almacenes efectúan esta confronta con las aerolíneas, estas recepciones de mercancía, después la mercancía pasa, se ingresa al almacén y se va ubicando en las diferentes áreas de las cuales el almacén ya empieza a tener una obligación, uno, de recibir la mercancía que está documentada y también acuérdense que tiene un área para mercancía sin control, mercancía que llega sin documentos, que llega sin alguna notificación aparente. Bueno, también tiene un área destinada para esta serie
de mercancías que no ostentan etiquetas, incluso que se reciben de manera equivocada, que no correspondería bajarlas aquí, pero por algún acto a veces divino se reciben en este aeropuerto y bueno, el almacén tiene la obligación de resguardarlas. Junto con este resguardo y después de que las mercancías están ubicadas, aquí tenemos una pequeña ilustración sobre este almacén en particular en donde cada una de esas ¿Perdimos el audio, maestro? ¿Lo dejamos de escuchar? designados de manera temporal en esa ubicación. Maestro David, ¿Sí? lo dejamos de escuchar Bueno. hace como 2 minutos. Ándale. A ver, ¿ahí ya me escuchan? Sí, gracias, maestro. Ok, perdón, disculpen. Entonces, estábamos, Lucy, si fue hace 2 minutos, estábamos hablando de la obligación de la autoridad de hacer únicamente lo que les permiten y la facultad de los ciudadanos de hacer todo aquello que no nos está prohibido, ¿correcto? Correcto, maestro, gracias. Y entonces decíamos que vamos a encontrar en la ley aduanera esta serie de actividades en particular en donde nos vemos involucrados agentes aduanales a través de ustedes, nuestros dependientes, y que es importante que ustedes también conozcan, sepan y que lleguen a cuestionar de la mejor manera posible. Acuérdense que siempre tenemos que ser amables y más con la autoridad, pero sobre todo también la información hacia adentro de nuestras oficinas, con nuestros supervisores, con nuestros gerentes, y hacer la pregunta más básica en este sentido, decir, bueno, ¿cuál es el marco normativo que me aplica? ¿Qué dice la ley? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y estas precisiones deberán de venir de la mano de charlas de capacitación como esta que estamos teniendo, además de las instrucciones que puedan recibir o que debemos de recibir de nuestras oficinas. Entonces, comentaba que la ley aduanera, que es la ley de la materia, pues es la que vigila la entrada y la salida de mercancías, hablando de importaciones y de exportaciones, de todos los que estamos involucrados en ese proceso. Nos habla también del despacho aduanero, que son los actos y formalidades que realizamos para poder ingresar mercancías a territorio nacional o realizar la exportación. Obviamente también nos habla de la obligación de manifestarle, de entregarle a la autoridad un comprobante de valor, muchos la conocemos como una factura comercial, y de todas las particularidades que ese documento debe de tener. Y más que ponernos a analizar el contenido de un comprobante de valor o de una factura comercial, aquí me voy a detener un poquito en la importancia que tiene ese documento con el reconocimiento previo. ¿Se acordarán cuando hablábamos hace unos minutos de máquinas y aparatos o de mercancías que ostenten marcas, modelos, números de serie o datos identificativos? Bueno, pues tenemos la obligación de declararnos. Y este es el apartado que nos menciona la ley, en donde nos dice que podrá ser dentro de la factura o que podrá ser en un documento anexo, llámale lista de empaque o simplemente llámale un documento donde están listados esta serie de datos que nos obliga la ley. Ahora, cuando hablamos de información y de datos identificativos, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un número de serie que un dato identificativo. Para que un número de serie sea eso, un número de serie, y de acuerdo con los criterios, especialmente los de la aduana de Guadalajara, pues la parte o el aparato donde se encuentre este número deberá de decir que es el número de serie. Si no trae las indicaciones de que es un número de serie, pudiera ser considerado como número identificativo y no como número de serie. Y luego entonces declararlo como uno o como otro también nos puede generar una serie de perjuicios, de multas, de retrasos en la operación en lo que esa parte se va aclarando. Entonces sí es importante tener en claro, lo vamos a ver un poquito más adelante,
en qué es un número de serie o qué es un número identificativo. Y básicamente, insisto, la diferencia es que tenga esa denominación en la máquina o aparato. S/N, muchas veces dicen serial en inglés, que es el número serial. Hay veces que no dicen esas siglas, entonces sí es importante también observar esta serie de condiciones y cualquier duda que tengan ustedes, muchachos, al momento de hacer este tipo de reconocimientos, en lugar de declararlo como uno o como otro, tenemos, insisto, la facilidad de tomarle fotografías. No se les olvide que ya tenemos ahora más tecnología que podemos aplicar a nuestro proceso de despacho y bueno, pues tenemos que utilizarlo de manera correcta. El artículo 40, por otro lado, nos habla de que el despacho lo tiene que hacer un agente aduanal. Y más que eso, el artículo 41 nos dice que el agente aduanal es el representante de los importadores al momento del despacho aduanero. Y no solo eso, sino que también el artículo 42 nos dice que si quien debe de formular el pedimento desconoce las características de la mercancía, las podrá inspeccionar para tal efecto. Ahora, este tema del artículo 42 de la ley aduanera es un derecho. Y un derecho no es lo mismo que una obligación. Este derecho que nos da el artículo 42 a quienes formulamos el pedimento dependerá de nosotros, quienes ejercemos ese derecho, efectivamente utilizarlo o no, ejercerlo o no, porque no es una obligación. Muchas de nuestras agencias, algunas, todas, varias, tenemos clientes que son altamente confiables y a los cuales no inspeccionamos al 100% sus bultos o sus mercancías. Entonces, ahí estamos decidiendo no ejercer el derecho. Y no ejercerlo no conlleva en sí mismo una sanción. Es decir, no porque yo no haga el previo, quiere decir que voy a tener una sanción o una infracción por eso. No, simplemente, insisto, es un derecho, es una oportunidad que nos da la ley de allegarnos toda esa información. Y esto sí es importante tenerlo y mantenerlo en mente, porque será a través de la confiabilidad del proveedor, la información que nos suministra el proveedor, la información que nos suministra el importador, la confiabilidad que se va desarrollando y la confianza que se va generando entre ese proveedor, entre este importador y nosotros los que estamos en medio de esa operación, decidir si cumplen con los parámetros de confiabilidad, si amerita que hagamos un análisis de riesgo más exhaustivo o que sea a través de ese análisis de riesgo en donde con todas estas variables de la calidad de la información lleguemos a determinar, ¿sabes qué? Este cliente o este proveedor o esta documentación es altamente incorrecta, equivocada, errónea, es común que vengan de más, es común que vengan de menos, es común que pongan mercancía no declarada. Bueno, pues todos esos elementos los tendremos que considerar para ejercer este derecho que tenemos de inspeccionar las mercancías. Pero esto no es el todo. Me queda claro que el almacén tiene sus propios reglamentos de cómo, incluso hay lineamientos de cómo nos tenemos que comportar. No podemos gritarnos los unos a los otros y por más confianza que nos tengamos, no podemos decirnos groserías, no podemos actuar de manera indecente, descortés. Al contrario, también tenemos una serie de políticas y de procesos que nos aplican para que esta operación en donde ellos que son quienes resguardan la mercancía nos provean de un servicio bajo una serie de parámetros, bajo una serie de conductas. Y acuérdense que este tema del comportamiento se da en los dos lados. Entonces, ciertamente tenemos también que observar ese comportamiento todos nosotros, porque también dentro de este marco legal al que está obligado la autoridad y del que nos obliga la ley, los indica el 159 de la ley aduanera, fracción quinta,
que la agente aduanal deberá de ocuparse de manera personal y habitual de los despachos, y esto implica que deba de conocer cuáles son no solo los procesos, sino los clientes, que conozca las mercancías que importa, que conozca y genere con base en toda esta información, bueno, pues sus análisis de riesgos y que en pocas palabras, pues esté al pendiente de sus procesos de despacho. Y también otra cosa que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita sobre el comportamiento que tenemos, que debemos de tener todos nosotros, ya sea en el proceso de los previos, en el proceso del despacho, que tiene que ver con lo que nos dice el artículo 159 en fracción sexta, donde dice que el agente aduanal seremos ilimitadamente responsables de lo que hagan nuestros dependientes y mandatarios. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo con la ley, si un despacho, si tenemos una conducta inapropiada en el almacén, ahorita ya ni siquiera vamos a hablar del despacho, si tenemos una conducta inapropiada por alguno de nosotros, alguno de nuestros dependientes en el almacén, el responsable de entrada va a ser el agente aduanal y va a ser a quien nos llamen y nos den una queja, nos den una observación y también, obviamente, durante el proceso de despacho. Entonces, por eso es que cuando hay alguna incidencia, cuando hay alguna inconsistencia en la información, al primero que la autoridad requiere es al agente aduanal. Y por eso, en relación a lo que dice la fracción quinta, nos obliga la ley a que estemos al pendiente, estemos ocupándonos de manera personal y habitual del proceso del despacho. Entonces, sí es importante que la información de los previos se convierta en una información idónea para poder efectuar un despacho aduanero, un pedimento, un retiro del almacén de las mercancías que vamos a despachar y en caso de reconocimiento, bueno, pues que nuestro despacho aduanero, aunque haya sido de alguna manera intervenido a través del reconocimiento aduanero, sea expedito, sea ágil, sea rápido. Y también aquí es recomendable que dentro de esta ocupación de manera personal y habitual tengamos todos la confianza con la autoridad de acercarnos y de exponerles algún tipo de importación de mercancías poco comunes o algún procedimiento que necesitemos para el despacho de valores, por ejemplo, para algún tipo de mercancía que requiere manejos especiales, incluso de opiniones sobre la fracción, sobre cualquier característica que nos obligue la mercancía o incluso sobre su cuidado, porque también aquí ya decíamos que los almacenes, los recintos fiscalizados, pues están obligados al resguardo de la mercancía. Y cuando tenemos mercancía que no es mercancía general y que requieren algún tipo de cuidado especial, debemos de tener ese acercamiento tanto con la autoridad como con parte de los almacenes, de los recintos, para ponerle sobre aviso sobre ese cuidado especial que esa máquina, perdón, que esa mercancía requiere. Yo ponía el ejemplo de los valores, yo ponía el ejemplo del dinero, yo pongo el ejemplo de muchas mercancías que requieren ciertas particularidades, los que importamos aeronaves, los que importamos ese tipo de mercancías que, insisto, requieren un tratamiento especial. No tiene nada de malo acercarnos con la autoridad, incluso hay apertura por parte de la administradora y su equipo en que están ávidos de que nosotros los hagamos partícipes de ese tipo de operaciones especiales para poder vigilar que éstas se desarrollen dentro del marco legal. Y obviamente siguiendo con esta parte del fundamento legal y que está relacionada con los reconocimientos previos, pues el artículo 159, dentro del 159 fracción sexta, tenemos también la obligación de traer nuestro gafete único de identificación, porque eso nos permite estar en determinadas áreas dentro del almacén, dentro de plataforma, me refiero a plataforma la de despacho, o incluso dentro de la plataforma donde se reciben
se descargan y se manipulan las mercancías que traen los aviones. Entonces, sí es nuestra obligación portar nuestro WIN, nuestro gafete, en un lugar visible y obviamente que sea el de nosotros. También hay una multa por permitir el uso de un gafete a alguien que no es su titular, y también hay una sanción a quien porte un gafete que no es de él. Yo estoy seguro que a más de ustedes les ha tocado incluso entrar y se les olvidó el gafete. Y cuando se dan cuenta, tratan de salirse lo más rápido posible porque sabemos que entramos de manera irregular. Entonces, tengan pendiente y muy en cuenta que es obligación portar el gafete y también el chaleco que nos identifica como coadyuvantes del despacho aduanero. Si tú eres un dependiente, si tú eres un agente aduanal, deberás de portar en todo momento tu chaleco naranja con las indicaciones que nos generan las mismas reglas, que en este caso, hablando de dependientes de agentes aduanales, pues obviamente es la patente o las patentes en la parte de la espalda, que nos permite identificarnos como coadyuvantes en la parte del despacho aduanero, porque también ustedes han visto que los operadores de vehículos de carga, de transporte, traen chaleco de otro color. Han visto que quienes operan en plataforma traen chaleco de otro color, los visitantes traen chaleco de otro color, y bueno, pues eso le permite a la autoridad identificar a simple vista, bueno, pues quién está haciendo qué y en dónde, y si le es permitido estar en esa área. Y a mayor abundamiento, la ley no se limita con esto, y todavía nos menciona en la fracción séptima del artículo 159 que los agentes aduanales estamos obligados a realizar todos los actos que corresponden al despacho. Y ese despacho ya lo comentábamos rápidamente, que se despliega, que se detona del artículo 35 de la ley aduanera, donde nos habla de todos los actos y formalidades para poder introducir o extraer mercancías de territorio nacional y todos los que están involucrados en este proceso. Entonces, así las cosas. Este es el marco principal normativo que regula la actividad del reconocimiento previo de mercancías. Si bien es cierto, tenemos también el manual de operación aduanera, tenemos los lineamientos que se han establecido entre la aduana, los almacenes y la Asociación de Agentes Aduanales para manejar ciertas excepciones, ya sea en el proceso o ya sea adecuando algún tipo de manejo de mercancía especial, horarios para cierto tipo de mercancía, mecanismos para que entren los camiones blindados, gente armada que corresponde a la seguridad en el manejo de las mercancías. Bueno, pues todo esto obedece a esto que les estoy comentando y que está, insisto, o en la ley, o en el manual de operación aduanera, o en los lineamientos que se han manejado entre la autoridad y la asociación. Ahora, también tenemos que recordar que el tema del manual de operación aduanera, si bien es cierto que es un instrumento que le aplica en principio a la autoridad, nosotros también podemos exigir o debemos también de observar que estemos cumpliendo con eso que menciona el manual y que de alguna manera regula alguna actividad en especial de la autoridad aduanera. Y volviendo al tema de las excepciones de manera general, me queda claro que ese manual de operación aduanera y que la misma ley, al ser tan general y de aplicación tan vasta, a veces queda muy lejana de la realidad que se viven en las aduanas, y es ahí donde, a través de los lineamientos, se establecen esas excepciones o esas condiciones o esas condicionantes que nos llevan, insisto, a tener una operación aduanera que sea más eficaz, eficiente y oportuna. Entonces, después de este pequeño marco normativo y de tratar de comentarles que eso que están haciendo ustedes
está efectivamente permitido por la ley, también habrá una serie de excepciones, también habrá una serie de cosas que la ley nos prohíbe efectuar. Y aquí es importante recordarles, insisto, que la autoridad está obligada a realizar los actos que la ley le permite y nosotros hacer todo aquello que no nos esté expresamente prohibido. Ya entraremos en ese detalle de actividades que no podemos efectuar. Entonces, aquí estamos hablando de nuestros derechos, como es hacer o no hacer el reconocimiento previo de mercancías, artículo 42 de la ley. Está de las obligaciones de hacer, que es portar gafete, portar chaleco, cumplir con el proceso y las formalidades del despacho, como sería la solicitud de mercancías para reconocimiento previo, como sería solicitar a los recintos que nos entreguen las mercancías para poder iniciar el proceso de despacho. Entonces, sí tenemos una serie de derechos y una serie de obligaciones. Entonces, así las cosas. Por favor, insisto, si tienen alguna duda o comentario, como lo pone por aquí Luz en el chat, por favor, enriquezcan esta pequeña charla, porque me queda claro que aquí realmente los últimos expertos en esto son todos ustedes, son los que efectivamente están ahí en la trinchera y ven y realizan y están seguros y ciertos de cuáles son las excepciones, de qué podemos hacer mejor en ese proceso, ya por parte de los prestadores de servicio, ya por la mecánica y la importancia del manejo de la información que se genera de estos reconocimientos previos de mercancías. Entonces, así las cosas. Me queda claro que ya vivimos en un mundo de procesos, en un mundo de certificaciones, en un mundo en donde cada paso y cada actividad que desempeñamos está documentada ya por responsabilidad, es decir, ya porque tengamos que delimitar o prevenir alguna responsabilidad, y ya tenemos esa serie de procesos y procedimientos internos. Y esa serie de procesos y procedimientos internos que cada una de las agencias o de las empresas tiene para poder correr toda esta serie de actividades, bueno, pues de entrada no tiene que chocar, no puede ir en contra de lo que establece la misma ley, el mismo manual de operación aduanera, la misma reglamentación o incluso las capacidades físicas para poder efectuar un reconocimiento previo. ¿Y por qué hablo de limitaciones físicas? Mercancías sobredimensionadas, mercancías que no se pueden cargar, que no se pueden mover simplemente. Tenemos que tener una política lo suficientemente flexible que entienda cuáles son esas particularidades y esos procesos que corremos dentro de las organizaciones. Insisto, no debe de contravenir las disposiciones de la ley. Entonces, a manera de sugerencia, y dentro de estas sugerencias vamos a abrir una serie de comentarios. Por ejemplo, para este año 2022, CLA ha modificado su solicitud de su formato de solicitud de mercancías. Por ahí Luz amablemente hace unos días nos mandó esta modificación al formato, este nuevo formato en el que nos estamos viendo obligados a llenar, en el caso de la solicitud física y propia ahí en ventanilla, de llenar este formato, porque también acuérdense que ya tenemos la facilidad de poder solicitar las mercancías para reconocimiento previo de manera electrónica. Y bueno, pues eso lo haremos vía electrónica, llenaremos a través de la página de CLA los datos que nos está solicitando, pero para los demás procesos que tengan que correrse todavía de manera física, bueno, pues estamos obligados, porque este requisito del almacén, en este caso de CLA, me queda claro que FedEx, DHL, UPS, incluso los almacenes de
el almacén de exportación tendrán sus propios procedimientos y lo tenemos que observar. Esto que estamos viendo ahorita en pantalla es el nuevo formato, insisto, que ya nos mandó Luz, que debemos de llenar en el caso de que se trate de solicitud física de las mercancías. Ahora, dentro de esta serie de recomendaciones o de sugerencias, vamos a hablar específicamente de 3 documentos vitales, diría yo. La primera, la guía aérea liberada en su caso. Si bien es cierto, ha habido todo un proceso complicado en la obligatoriedad o no de contar con la guía revalidada en el caso de lo que nos comenta la ley, también la ley nos dice que si contamos con ella, pues la debemos de tener. ¿Por qué? Porque eso al final de cuentas significa control, y significa control de procesos, y significa rastreabilidad. No sé si a ustedes les ha tocado que vamos personal de 2 o más agencias a hacer el mismo previo, incluso al mismo tiempo, y no sabemos quién es el que tiene más derecho o no, o a quién se le encargó, se le encomendó ese despacho, hasta que alguien o todos sacan las cartas de encomienda o todos sacan información que proveyó el cliente, y a final de cuentas es un tema que se tiene que aclarar. Entonces, para evitar todas esas inconveniencias, sí es importante que contemos con esta guía liberada. Ahora, en el segundo punto donde le puse lista de empaque y luego puse factura comercial, ojo, la lista de empaque es un documento que nos permite identificar la carga tal cual fue empacada y guardada, y nos deberá de indicar qué mercancía se encuentra en cada uno de los bultos o en cada una de las tarimas. Entonces, ese es el documento que nos va a ayudar, en principio, a hacer la confrontación de la mercancía. También es cierto que hay ocasiones en donde hay proveedores que mandan como lista de empaque, no ponen descripciones, mucho menos en el lenguaje que utilizamos de manera que usamos en el argot aduanero. Ellos pondrán sus claves, pondrán sus datos que les permitan al proveedor o al importador identificar sus mercancías, y bueno, no necesariamente pudieran contener la descripción de las mercancías. Por eso es que en el siguiente punto, donde hablamos de la factura comercial, esos 2 documentos son con los que de entrada estaremos trabajando para efectuar una confrontación física contra la mercancía, y que los datos que ostente la mercancía estén consignados en esos documentos, que estén consignados de manera correcta, para que nos permitan, insisto, ayudarle de manera efectiva a la autoridad en caso de reconocimiento, a decirle en dónde están, cuáles son, cuántas son, cómo son esas mercancías que quieran verificar. Ahora, también es importante que recordemos que el tema no se acaba, del despacho aduanero, no se acaba con la activación del semáforo, del famoso sistema automatizado. ¿Por qué? Porque la autoridad todavía tiene la facultad de efectuar la verificación de mercancías en transporte. Entonces, no porque hayamos tenido un desaduanamiento libre, quiere decir que las facultades de revisión por parte de la autoridad han concluido. No, simplemente acabó esa fase, pero tienen todavía elementos para poder revisar las mercancías, que en este caso de la aduana de Guadalajara pudiera ser una revisión de mercancías en transporte, y ya se irá eso otro proceso, pero a final de cuentas, aquí es importante entender que el proceso de despacho aduanero, que el reconocimiento aduanero lleva como finalidad corroborar que toda la información que se le entregó a la autoridad corresponde efectivamente a la mercancía que se presenta a despacho. ¿Tenemos multa por no presentar mercancía a despacho? Sí. ¿Tenemos multa por presentar mercancía que no corresponde a lo que traemos? Sí, también. Acuérdense que esta actividad aduanera se basa precisamente en una declaración bajo protesta de decir verdad.
Y cuando no decimos la verdad, pues decimos mentiras. Aunque sean verdades a medias o mentiras completas, siguen siendo datos que omitimos o que desconocemos o que no corresponden a la realidad. Entonces, estos 3 documentos que hemos considerado como esenciales y como una sugerencia para que les ayuden a hacer esta tarea mucho más sencilla, se trata, insisto, de la guía liberada, de la lista de empaque, de la factura comercial. Ojo, muchas facturas comerciales vienen en idioma distinto al español. O sea, es importante que conozcamos otro idioma. Si tenemos duda o desconocemos lo que dice, que nos alleguemos, insisto, y tengamos contacto con nuestro personal interno para que nos ayuden a conocer esas descripciones en factura o en lista de empaque que no conocemos, que nos ayuden ellos a saber a qué nos vamos a enfrentar al momento del despacho. Junto con este tema de la documentación, el tema de la herramienta. Ya veíamos en la lámina anterior la obligación que tenemos de portar WIN, no se nos olvide, de portar el chaleco. Ojo, también con el tema de los registros de comunicación, por ahí esta aduana como otras nos obligan a que los equipos de comunicación estén registrados para que no se confunda con ninguna mercancía que esté dentro de los recintos. Aquellas agencias que realicen la importación de valores, de joyería, de ese tipo de minerales preciosos, se puede que podamos ingresar una báscula gramera. Sí, sí se puede, que introduzcamos herramienta especial para abrir bultos, taladros electrónicos, eléctricos, destornilladores, herramientas, toda esa herramienta y todo ese equipo de apoyo debe de estar registrado y hay un proceso para eso, con la aduana, para que no se confundan esas herramientas con mercancías que estén en resguardo por parte de los recintos. Maestro, obviamente sí. ¿Sí? Tenemos una pregunta. Pregúnteme. Nos comenta el licenciado Luis Novoa, ¿se puede aplicar orden de verificación en transporte después de un reconocimiento aduanero liberado? Luis Novoa, ¿verdad? Correcto. Sí, Luis, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Efectivamente, Luis, que tengas un reconocimiento aduanero y que te hayan dejado ir sin incidencia, no limita la actividad de la autoridad en decirte, ¿sabes qué? Ahora lo quiero revisar en transporte. Entonces, que tenga reconocimiento aduanero no te exime, o más bien no le quita el derecho a la autoridad de poder efectuarte una revisión en transporte. No es limitación de las facultades de comprobación que ejerce la autoridad. Muchas gracias, maestro. Gracias, Luis, por tu participación. Entonces, estábamos hablando de esta serie de herramientas, de los chalecos que estamos obligados, de los gafetes, la cinta de las agencias. La cinta de las agencias, se refiere a esa cinta plástica que ya normalmente la mayoría las tenemos impresas con nuestro logotipo o con los datos e indica que ese bulto ya fue abierto por quien, por personal de esa agencia en específico. Entonces, sí es importante que identifiquemos, que usemos la cinta plástica autoadhesiva de nuestra agencia y que si en cualquier momento, por ejemplo, cuando vamos por los bultos para efectuar el despacho, esa cinta está abierta, parece violada, está aparentemente abierta o rota, podamos y tenemos el derecho de decirle al almacenador, oye, ¿sabes qué? Espérame, lo voy a volver a revisar porque ese sello que le puse yo de que ya lo había revisado, pues parece que está violado, parece que está roto, parece que está arrancado. La verdad es que muchos al momento de pedir las mercancías para despacho, la verdad es que a veces las agarramos, las subimos y probablemente hasta contemos el número de bulto que nos entregan, pero la verdad es que tenemos la obligación de revisarlo también en esas consideraciones físicas del bulto, de que esta cinta que hemos colocado, pues bueno, no se encuentre rota, o incluso si decidimos
no ejercer el derecho que nos da el artículo 42 de efectuar el previo, pues revisemos que esa cinta con el que vienen pegados los bultos, pues no se encuentra violado. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Pues también en todos lados hay gente maliciosa, de todos lados hay gente que no obra con lealtad, con responsabilidad. ¿Qué pasa si contaminan a nuestro bulto echándole algo y no nos damos cuenta? Entonces, acuérdense que, de acuerdo con lo que vimos hace unos momentos del artículo 159, el agente aduanal es ilimitadamente responsable de lo que hagan todos nuestros dependientes y mandatarios. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con con la forma en la que recibimos esos bultos, y me refiero a que, pues, esa cinta no esté violada, no esté rota, no esté incompleta, y que tengamos y tenemos el derecho de poder detener ese proceso de la operación hasta que estemos satisfechos, porque a final de cuentas somos responsables de lo que viene en ese bulto hasta que sale de la aduana. ¿Y por qué digo hasta que sale de la aduana? Por ahí, Luis, también abonando un poquito a esto, existe el criterio que el proceso de despacho y la responsabilidad del agente aduanal culmina cuando se desahoga, ya sea el desaduanamiento libre de la mercancía o el reconocimiento aduanero, la responsabilidad en la que se pudiera incurrir en una verificación de vehículo, de mercancía en transporte, es del chofer, es del operador, es de quien transporta la mercancía. Entonces, sí hay un criterio de la Corte en donde la responsabilidad del agente aduanal concluye cuando hay un desaduanamiento libre o cuando concluye el reconocimiento aduanero. ¿Y por qué cuando concluye el desaduanamiento, el reconocimiento aduanero? Porque de haber alguna infracción, esta puede ser o para el agente aduanal o para el importador. Cuando la mercancía concluye de manera satisfactoria el reconocimiento aduanero y continúa su proceso de salida de mercancías, ahí ya se entiende que la tenencia y la posesión de la mercancía ya es responsabilidad de quien la la verificación de transporte. Maestro, nuevamente No, lo perdimos un momento. ¿sí me escuchan? Ahí lo escuchamos de nuevo. Sí, gracias. Ya, haya sido abierta por ustedes, colocado por el personal, por nuestros compañeros, y hay que vigilar, insisto, también a la salida de la mercancía, que esta cinta no haya sido violada, violentada o alterada. Ahora, ¿qué es de todo esto que hemos venido? ¿Qué es lo que hemos considerado más importante? Los procesos. Estos procesos que ya decíamos que estamos obligados a llevar, ya sea por control interno, por control y satisfacción de nuestros clientes, a final de cuentas los tenemos que conocer y los tenemos y nos obligan a utilizarlos, o en caso de que no los tengamos, a que se desarrollen. Y este desarrollo de procesos nos garantiza que vamos y que estamos obligados a llevar, a conocer, a implementar una serie de pasos que nos van a poder permitir identificar responsables, responsabilidades, acciones correctivas, acciones preventivas, que estas serían las más importantes. Y entonces será bueno que utilices o desarrolles, en caso de que no lo tengas, insisto, un formato que te ayude con toda esta información. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todo esto que hagamos en los previos también es la presentación y es parte de lo que las agencias vendemos. No es lo mismo que le mandemos un reconocimiento previo a un cliente hecho
a mano, con letra que difícilmente entendemos, sucio, a que tengamos un formato de control. Entonces, no solo es limpieza en nuestro trabajo, no solo es limpieza y orden, sino también es parte de la información que proveemos a nuestros clientes. Y qué mejor que esa presentación y ese desarrollo sea ordenado y limpio y presentable. Otra de las cosas importantes, hay que trabajar en equipo. Hay muchos de nosotros, muchos de ustedes que ya conocen a los clientes, que conocen sus mercancías, y cuando se integra un colaborador nuevo, pues a veces desconoce esas mercancías, desconoce que viene en bolsitas de 10 y ahí está el pobre contando de uno por uno. Ojo, no estoy diciendo que hagamos, que la costumbre sea lo común, pero sí es importante enseñarles, sí es importante trabajar en equipo y sobre todo con el tema del manejo de las mercancías. Cuando hablábamos de las etiquetas y hablábamos del estado general de los bultos, ciertamente omitimos en observar también las etiquetas del manejo de los bultos. En esta aduana aérea también se manejan mercancías muy sensibles a su carga, a su manejo, que incluso ostentan una etiqueta antigolpes. Entonces, sí es importante observar todas esas etiquetas para poder determinar si podemos abrir el bulto, si podemos abrir esa bolsa antiestática, si lo podemos sacar. Entonces, sí es importante observar y conocer todas esas etiquetas, incluso de la mercancía que viene a refrigeración y que nos permita manejar, ayudarle al almacén a manejar la mercancía de manera adecuada. Incluso, yo creo que una de las particularidades de esta agencia es que la mayoría de la gente que está operando, que estamos operando, nos conocemos, porque hemos trabajado en otras agencias, porque somos amigos de hace mucho tiempo, y también se vale preguntarle a alguien, pues, ¿qué es eso que estamos viendo que nos ayude a identificar? Se vale preguntar, y yo creo que es parte de una cortesía profesional que debemos de correspondernos todos los que operamos en esta aduana. Y yo creo que es importante que trabajemos en equipo. Ojo, lo que decíamos de aprovechar el tiempo. Ya el tema de las citas, ya el tema de hacer fila para que nos entreguen las mercancías al previo, pues ciertamente le estamos invirtiendo un tiempo de espera y en el cual no podemos hacer ninguna otra cosa más que estar esperando. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros hacemos un reconocimiento previo de mercancías de manera incompleta o que nos quede duda o que se nos olvide anotar algo, pues vamos a tener que hacer la misma fila otra vez. Entonces, bien decía alguien por ahí que la manera más eficiente de manejar un negocio, pues es hacerlo bien y a la primera. Por eso es importante que ustedes conozcan sus procesos internos, que conozcan sus formatos, si no los tienen, que los desarrollen para poder aprovechar al máximo esa oportunidad que tenemos dentro del almacén para efectuar esos reconocimientos previos de mercancía de la manera más eficiente. Y el tema de la comunicación, el tema de conocer a tu cliente. Muchas de las oficinas, cuando tienen clientes nuevos, cuando van con todo su equipo operativo y les dé con esa mercancía, con ese proveedor, o porque se trata de una operación especial o diferenciada en la cual se tendrán que observar ciertos lineamientos diferentes de los que normalmente se corren. Entonces, sí es importante conocer a tu cliente. Y sobre todo yo hago insistencia en que no es lo mismo hacer un reconocimiento previo de mercancías que hacer un inventario. 2 tornillos, 4 arandelas, 2 coditos de plástico, 4 tubos, y haces una lista interminable. Y luego llegas a la oficina y te dicen, es que es una máquina, es una cafetera. Y, ching, pues viene toda desarmada, ya estoy 5 horas dedicándole a 2 tornillos, una tapa, una base, un foquito. Entonces, sí es importante conocer a tu cliente,
conocer a los proveedores y desarrollar, insisto, pues esa experiencia en el manejo de esas mercancías en particular. Entonces, estos son de las cosas que consideramos más importantes en el desarrollo de un reconocimiento previo de mercancías y que todo tiene que ver, insisto, con la comunicación, tiene que ver con la tecnología para tomar fotografías, tiene que ver con los procesos de notificación a la autoridad para nuestros equipos de comunicación, para nuestra herramienta auxiliar y con lo que va a suceder después de que hagamos el reconocimiento previo, porque después del reconocimiento previo de mercancías, la verdad es que la responsabilidad de quién o quienes lo hayan efectuado, pues no se termina ahí, porque hay una serie de consecuencias de las cuales vamos a platicar adelante. Entonces, volviendo al tema, este asunto de la importancia, insisto, ustedes son nuestros ojos y son nuestras manos. Y ustedes son los que nos dicen si efectivamente corresponde. Ustedes tienen la responsabilidad y la importancia de su trabajo es tal que está no solo supervisada, sino que de ella detona todo el proceso de despacho, porque, insisto, a final de cuentas, los agentes aduanales declaran, hacen su pedimento bajo protesta de decir verdad, que eso que ustedes vieron, eso que ustedes tuvieron en sus manos, efectivamente corresponde a lo que estamos declarando. Luego, entonces, esta importancia es crucial para un desarrollo de una operación aduanera. Entonces, así es como llegamos a esta estadística. Ciertamente, a final de cuentas, una de las actividades de la autoridad aduanera, pues es revisar. Una de las políticas de la autoridad aduanera tiene que ver con vigilar, tiene que ver con recaudar, y esa oportunidad que tienen para vigilar y recaudar, en mayor medida, se da a través del proceso de despacho. Y digo que se da en mayor medida a través del proceso de despacho, porque si bien es cierto que pueden hacer un análisis de riesgo previo a la llegada de mercancías, la verdad es que hasta el momento del despacho es cuando pueden encontrar algún responsable o presunto responsable por lo declarado en el pedimento y que corresponda a la mercancía presentada. Entonces, perdón, a ver, ¿a quién están preguntando? Dice, sí, buenos días. Perdón, Luz. Adelante. Gracias. Una pregunta, cuando es una máquina y viene herramienta, ¿es necesario decir cuánto viene de cada cosa? Por decir, una pinza o un desarmador, etcétera. Ojo, muy interesante. Ciertamente decíamos que todo lo que viene en los bultos es mercancía. Perfecto. Si una máquina incluso viene desarmada y trae herramienta que normalmente no se comercializa con esa máquina o aparato, entonces también forma parte de la mercancía y deberá de venir declarada. Ahora, por otro lado, vamos pensando que tenemos una máquina, un secador de pelo, y dentro del estuche viene una brocha para limpiarle la entrada del aire. Bueno, si esa brocha se comercializa junto con la máquina secadora de pelo y normalmente viene así, entonces se va a considerar que es un accesorio, en cuyo caso deberás declarar en el pedimento que se trata de una máquina secadora de pelo con sus accesorios. Entonces ya lo estás declarando, ya no estás omitiendo información. Si viene una bolsa de herramienta que no corresponde a lo que normalmente contiene esa máquina o ese aparato, entonces sí deberás declarar que se trata de un juego de herramienta. Por ejemplo, en los coches cuando los compras de primera mano,
pues vienen con su herramienta y vienen con su llanta de refacción. Incluso traen un espacio especial para ubicar la llanta de refacción, traen incluso un espacio para colocar la herramienta, traen un estuche para eso. Ciertamente el criterio de la ley es que cuando son mercancías que se comercializan normalmente con esa máquina o aparato, entonces lo que tienes que hacer es declarar como que son parte de esa máquina, pero si no corresponden a lo que normalmente se comercializa, entonces sí deberás de declararlo y cumplir con todas las disposiciones que le apliquen. El valor, la declaración en factura, el pago de impuestos, el cumplimiento de regulaciones si las hubiera. Muchas gracias, maestro. Entonces, no, insisto, gracias por la pregunta. Por favor, adelante en cualquier momento. Entonces, cuando analizamos toda esta información y cuando hablamos de que estamos todos parametrizados, que estamos medidos en lo que hacemos bien y en los errores que hemos cometido, pues al final de cuentas se traducen en incidencias y hablábamos que la autoridad vigila, la autoridad recauda, y bueno, dentro de esta serie de actividades que hace la autoridad, pues obviamente está la obligación que tienen de detectar errores. Aquí yo creo que es importante comentarles que una de las actividades de la autoridad es ver en qué nos equivocamos. No ver qué hicimos bien, sino ver en qué nos equivocamos. Y este tema de ver en qué nos equivocamos, pues se traduce en recaudación por parte de la aduana. Y resulta ser que del cúmulo de incidencias que levanta la autoridad por algún error que hayamos cometido, se desglosan, como se los estoy poniendo en esta lámina, de los reconocimientos aduaneros que efectúa la autoridad. En el caso de la aduana de Guadalajara, resulta ser que hay errores en el 15% de esos reconocimientos aduaneros. Hay un 15% de error en la cantidad de mercancías declaradas. Declarar mercancías de más o de menos tiene como consecuencia el pago de una multa. Cuando es de más, por declarar datos inexactos; cuando es de menos, estamos omitiendo impuestos. O incluso cuando estamos presentando mercancías a despacho y resulta ser que no corresponden a las declaradas en la factura. Vamos pensando que llegó una mercancía que al reconocimiento previo hicieron falta, venían listados 10 artículos, faltaron 5. Al momento de la captura se capturan el pedimento con la cantidad completa de mercancías, toca reconocimiento aduanero y resulta ser pues que el previo estaba bien hecho. Llegaron 5, declaramos 5 a nuestro departamento correspondiente y se capturaron 10. Bueno, pues esa omisión en la presentación de mercancías también tiene una sanción. Entonces, de ese índice de reconocimientos aduaneros que practica la autoridad, el 15%, o más bien va a ser probable en un 15% que haya error en la cantidad de mercancías, en las declaradas contra las presentadas físicas. Creo que el número más grande tiene que ver con la declaración de marcas, modelos, números de serie o datos identificativos. Hay ocasiones en donde traemos números consecutivos en alguna máquina, en algún aparato o en algunas partes, los declaramos como números de serie, pero por la omisión en la mercancía que diga tal cual número de serie, levantan incidencia. Entonces, es importante hacer llegar la información de si se trata de un número de serie o se trata de un número identificativo. Apóyense, por favor, en las fotografías. Países de origen. Me queda claro que en este tema de la globalización y de la aldea global y de cómo van y vienen mercancías para ser integradas o para, vamos, que tienen diferentes países de origen. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los pegamentos.
La etiqueta está hecha en China, el tapón hecho en México, el pegamento está hecho en la India, el envase de plástico está hecho en Corea. Entonces, sí hay una serie de procesos para ayudarle a la autoridad a determinar cuál es el país de origen correcto. Entonces, cuando tengan esta diversidad de artículos y de países de origen en las mercancías que están revisando, insisto, tómenle fotografía, anótenlo en su formato y cuando entreguen el resultado, háganle la observación al personal correspondiente de su oficina, qué fue lo que vieron, cómo lo vieron, en qué condiciones lo vieron y cuáles son estos marcados de país de origen que ostentan estas mercancías. Maestro. El punto siguiente, sí, adelante. Gracias. Una pregunta más de Ramón Retana. Nos dice Adelante, Ramón. En el caso de que una mercancía físicamente tenga un país de origen y en el embalaje tenga otro, ¿cuál de los dos se tendría que tomar en cuenta? Ojo, Ramón, muy interesante tu pregunta, gracias. Hay que considerar, Ramón, de entrada, si el país de origen del embalaje no se refiere al embalaje mismo. Así hay ocasiones, ¿sí? Ahora, si en la caja dice China y tu máquina dice hecho en Estados Unidos, insisto, hay un proceso en donde la autoridad, donde podemos coadyuvar a la autoridad para decirle cuál es el país correcto. Y a final de cuentas, el país correcto de la mercancía es el que ostente propiamente el producto o la mercancía. No sabemos si la caja es reciclada, no sabemos si la caja viene de otro lado y no pasa nada, pero la importancia a final de cuentas es sobre la mercancía. Lo mismo pasa con el tema de los pesos, ahorita lo vamos a revisar, pero a final de cuentas, lo que está marcado en la mercancía, Ramón, ese es lo que debemos de declarar. Si en la lista de empaque traemos un país o en la factura traemos un país, ojo, salvo tratándose de TLQ o de mercancías que vienen de Europa, no es una obligación declarar en la factura el país de origen, ni tampoco en la lista de empaque como obligación. Luego entonces, si no es una obligación y está mal declarado, pues se deberá de tomar como no puesto o como no válido simplemente, porque a final de cuentas el criterio aplica al que ostente la mercancía. Ok, maestro, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más nos dice Ramón que enterado, que muchas gracias. Y la siguiente es de Rigoberto. Nos dice, ¿qué diferencia hay entre juegos y accesorios? Rigoberto, buenos días, gracias. Me encantan este tipo de preguntas. A ver, juegos es una unidad de medida y se refiere a una serie de artículos diversos que te ayudan a ejercer o a desempeñar un trabajo en específico. Entonces, juego es una unidad de medida. Por ejemplo, cuando viene un taladro y en el taladro vienen 5 brocas. Esas 5 brocas, la unidad de medida de las brocas sería un juego. Perfecto. El taladro y las brocas juntas te están hablando de una pieza de taladro o de un juego de taladro. Si el taladro viene solo, pues es una pieza. Si resulta ser que ese taladro viene con más accesorios, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre juego y accesorio. Ya decíamos que los juegos, insisto, es una unidad de medida y se refiere a una diversidad de artículos. Va. Ahora, ¿qué son los accesorios? Los accesorios son los adicionales a aquella máquina o aparato con una función o que tiene una función principal que le permite hacer una diversidad de tareas, siguiendo con el tema del taladro. Con el taladro comúnmente se utiliza para hacer agujeros y viene con brocas. Pero ahora vienen con accesorios y lo puedes utilizar como un destornillador. Entonces vienen los útiles intercambiables, que son accesorios y son adicionales al que ejerce la tarea principal, insisto, en este caso el taladro,
que además de hacer agujeros, si le cambias el útil intercambiable, si le cambias el accesorio y en lugar de hacer agujeros quieres atornillar o destornillar, bueno, pues le pones el accesorio correspondiente. Y no es lo mismo, insisto, los juegos son una unidad de medida, los accesorios son adicionales a la máquina o al aparato al que corresponden, que nos permiten hacer tareas o una diversidad de tareas. ¿Sí me explico, Rigo? Maestro, parece que ha quedado muy claro y nos dice Rigoberto que sí. Gracias. Va, gracias, Rigoberto. Gracias, Luz. Entonces, dentro de estas incidencias, decíamos qué cantidad de mercancías, los datos identificativos, los países de origen, las fracciones arancelarias. Una fracción arancelaria puede estar equivocada por algún tipo de criterio y viene de un análisis técnico que realizan los clasificadores, incluso con la autoridad o incluso con algún ente que pueda emitir algún dictamen de fracción arancelaria o alguna solicitud que hagamos de determinación de fracción arancelaria. Y bueno, la autoridad dice que el 5% de esos reconocimientos, perdón, de las incidencias que levantan, tiene que ver con algún error en la fracción. Y aquí la importancia de la actividad del dependiente en términos del desempeño o de ejercer un reconocimiento previo adecuado, pues tiene que ver con la información que le proveímos a nuestro departamento. Si resulta ser que le vimos cara de taladro, pero resulta ser que era una pistola de aire caliente, pues efectivamente nuestra falta de cuidado está llevándonos a una incorrecta clasificación arancelaria porque no supimos explicar, porque no nos allegamos con precisión la información que debimos de haber observado en la mercancía. También habrá excepciones y eso será tema de otro curso ya especializado sobre las excepciones o cuándo sí o cuándo no, pero aquí el comentario tiene que ver con la importancia de declararles a nuestros departamentos de operación con certeza y con seguridad qué fue lo que estamos viendo al momento del reconocimiento previo. La unidad de medida comercial, lo que comentaba ahorita Rigo, pues resulta ser que este taladro lo declaramos como piezas debiendo ser juegos o como juegos debiendo ser piezas y sobre todo porque a veces los importadores compran o comercializan las mercancías de una manera y la ley, la tarifa, nos obliga a declararlos de otra manera. Entonces, sí es importante aquí, como bien lo comentaba Rigoberto, asegurarnos de que si son juegos, son piezas, o si esto que estoy viendo es accesorio de esta máquina o aparato, si normalmente viene con esa máquina o aparato, o si lo mandaron de regalo, de cortesía, y realmente nada tiene que ver con la máquina o el aparato. Y esto es importante. Y algo que se puso de moda últimamente fueron las incidencias por el tema de los pesos. Acuérdense que cuando hablamos de pesos de entrada, la ley nos dice que se va a referir al peso bruto de las mercancías, pero luego, cuando desglosamos las mercancías que estamos importando, debemos de declarar el peso de esa mercancía en particular. Y hay muchas mercancías que realmente pues, lo hacemos al cálculo. Y a veces lo que hace la autoridad es que en caso de reconocimiento llega y pone la mercancía en una báscula y te dice, oye, te equivocaste. Me queda claro que no es lo mismo 1 gramo de oro que 100 gramos en una máquina que pese 1000 kilos. Pero a final de cuentas, este tipo de incidencias también efectivamente se dan para que debamos nosotros observar este tema. Maestro, una pregunta más. Adelante. Gracias. Nos dicen Fernando Santín. Una pregunta con respecto a los números de serie. Es entendible que es un dato de identificación único para máquinas, aparatos electrónicos, etc. Pero en el caso de que el número de serie esté en etiqueta y esa etiqueta ampare 1000 piezas, y si, por ejemplo, 50 cajas
y cada uno con un número de serie se tiene que anotar, y aunque el material sea empaques u otra cosa, no sea material electrónico, ya que llegan muchas cajas con números de serie y es mercancía agregada. A ver, ojo con el tema. Gracias por tu pregunta, muy interesante, muy interesante. Acuérdense que el tema de la identificación de las mercancías es una obligación que está en la ley. Ciertamente, además de las marcas, modelos, números de serie, el mismo artículo nos menciona o cualquier otro dato que ayude a identificar las mercancías. Y lo tienes que declarar en la factura o en un documento anexo. Entonces, a final de cuentas, si ese número permite identificar esa mercancía y distinguirla de otra, entonces sí estamos obligados a declararlos. Incluso, por ejemplo, ¿qué pasa si viene un número de serie en una caja y no corresponde a lo que está adentro? Entonces, a final de cuentas, la obligación es declarar el número que le corresponde a la mercancía, no el que ostente el empaque. Y entonces la obligación de identificar las mercancías no tiene que ver y no se limita únicamente al marca, modelo y número de serie, sino que también te dice la ley o cualquier otro dato que permite identificar las mercancías. Entonces, mientras tenga número, lo tendremos que declarar según corresponda, o como de serie, o como número de lote, o como número de identificación, o como al que pertenezca. Pero siempre y cuando lo ostente la mercancía o la bolsita donde vienen todo ese juego. Vamos pensando que se trata de un juego de empaques para válvulas que utilizan en el petróleo. ¿Y por qué digo en el petróleo? Porque ese tipo de válvulas son muy especiales y deberán de estar marcadas y registradas y rastreables por si algo llega a fallar. Bueno, resulta ser que los empaques para esas válvulas o para las aeronaves, por ejemplo, todos esos tienen números de identificación ya por juego de empaques o por juego individual de empaques. Entonces, mientras la mercancía lo ostente, lo tenemos que declarar. Excelente, maestro, gracias. Y retomando un poco el comentario anterior a la pregunta de Fernando, nos dice Martín de Inesex, respecto hablando del juego o pieza, si en la caja viene 2 juegos de mancuernas y al abrir la caja viene 4 mancuernas, pero viene individual, ¿cómo sería? ¿Juego o piezas? Y no trae, y las piezas no traen etiqueta. Aquí lo que gracias Martín por tu participación, aquí yo me iría a ver cuál es la declaración en la factura, si se comercializa o vende por juegos o se comercializa o se vende por piezas. Entonces, si tu factura dice que son 2 juegos de 2 piezas cada uno, pues entonces, ¿cuántas piezas tienes? Pues 4. Que dice tu declaración de valor o tu factura, dice 2 pares de mancuernas, ¿cuál sería la unidad de medida? Pues par. ¿Sí me explico? Ok, maestro, gracias. Ramón Retana nos dice, regresando un poco al tema de números de serie, en el caso de que físicamente no venga el número de serie declarado, pero en el embalaje, caja, sí viene declarado e identificado como número de serie, ¿se tendría que declarar? Si la mercancía no la ostenta, no. Pero si tienes el dato, tienes que agregarlo como número identificativo, siempre y cuando ese número permita relacionarlo a la mercancía que traes. Ok, maestro, nos comentan que muchas gracias. Bueno, entonces, los errores cuestan. Ya veíamos cuál es el porcentaje de bateo que tenemos, cuál es si bateamos las curvas o las rectas o los sliders, ya vimos cuáles son esos. Ahora, digo, equivocarnos en ese proceso de despacho y que sea la omisión detectada en el reconocimiento aduanero nos va a costar
¿sí? Nos va a costar, perdón, nos va a costar dinero, van a ser multas, van a ser trabajos que tenemos que hacer hacia adentro de nuestras organizaciones y ver en dónde fallamos con ese reconocimiento que nos trajo como consecuencia el pago de una multa, el pago del retraso de una operación aduanera, porque omitimos la información, porque no contamos, porque no revisamos, porque no revisamos que nos hayan entregado la mercancía correcta para despacho, sino que nomás sacaron bultos del almacén, la agarramos, la subimos y se va. No, tenemos que revisar todas esas partes del proceso, revisar todo ese procedimiento, porque a final de cuentas, estas sanciones pueden ser desde 2,000 pesos, vamos cerrando números, hasta una suspensión, hasta una cancelación de patente, en el caso de que la mercancía, como no la identificamos correctamente, requiere un permiso, requiere una autorización y no se presenta. Entonces tenemos consecuencias graves, tenemos incluso consecuencias de cárcel en el caso de que se omitan contribuciones. Entonces sí es importante tener en cuenta que ese trabajo que realizamos en el reconocimiento realmente concluye hasta mucho después de que el cliente recibió las mercancías, porque todavía está el tema de las auditorías y las revisiones. En el almacén del cliente resulta ser que recibieron más o menos mercancías de las que declaramos, pues evidentemente se va a reflejar que hicimos, agentes aduanales y nuestros dependientes, hicimos un previo mal y nos equivocamos. O pagamos impuestos de más o pagamos impuestos de menos. O tenemos mercancías de más que afectan el inventario de nuestros clientes, o tenemos mercancías de menos en donde nos equivocamos al momento de la declaración en el pedimento o simplemente porque hubo un previo que no se realizó de manera eficiente, eficaz y oportuna. Maestro, Sí, adelante. una duda de Andrew. ¿Qué se requiere para realizar previo de mercancía peligrosa y cómo se puede identificar? No te escuché, Luz, te cortaste. Ah, perdón. Correcto, a ver, se requiere realizar previo. Acuérdate que el previo es un derecho. Si lo quieres hacer, lo haces y si no, pues no. Esa es una. Otra, ¿cómo se identifica? Las mercancías peligrosas de entrada todas ostentan etiquetas. Y en principio general te podría decir que los líquidos, incluyendo el agua, se consideran mercancías peligrosas y por ende debería de estar en la jaula correspondiente con las mercancías peligrosas. ¿Cómo se puede identificar la mercancía peligrosa de entrada? Por las etiquetas, segundo, por la información de la lista de empaque, de la factura, y así es como vas a poder determinar de entrada si ese artículo se considera mercancía peligrosa o no. Excelente, maestro. Muchas gracias. Teníamos programada esta sesión hasta las 11 de la mañana. Queremos terminar por un lado a tiempo, reponer por otro lado el tiempo que tuvimos con las dificultades técnicas. Por favor, si tienen alguna duda, comentario, háganlo llegar. Este es el momento adecuado. Si no, lo pueden hacer llegar después vía correo. Que se queden con esta información, Luz. Por favor, hay que compartirla con los demás compañeros y yo les agradezco el favor de su atención. Ok, maestro, muchísimas gracias. Ya señalamos en el chat el correo. Y pues adelante, maestro, no sé si quiera comentar los comentarios finales y después pasar con la encuesta de evaluación. Perfecto, gracias, Luz. 2 minutitos nada más. Poner etiquetas, sí se puede, siempre y cuando no estés obstruyendo una etiqueta anterior. No puedes ponerla para que no se vea la anterior, no la puedes encimar, no puedes bloquear lo que ya trae el bulto. ¿Le puedes agregar información? Sí, siempre y cuando sea dentro del recinto fiscalizado. No le puedes quitar etiquetas, le puedes poner, no le puedes quitar. Contar y pesar, sí se puede.
siempre y cuando estemos dentro de esa parte del proceso en el almacén. No puedes abrir los bultos una vez que te los entregan y en lo que avanzas al despacho porque se te olvidó verificar algo. Ahí no puedes hacer eso. Tiene que ser adentro del recinto. Revisa las etiquetas. Deben de coincidir al momento de hacer el previo y al momento de sacar, de llevarte la mercancía, de solicitarla a despacho. Y tienen que observar el tema también de los abandonos. Ciertamente no tiene mucho que ver con el tema de los previos, pero sí en cuanto al proceso que hay que seguir si una mercancía está en abandono y quiere solicitar un reconocimiento previo de esa mercancía. Entonces, digo, a manera de comentarios finales, esto es lo que estamos comentando como resumen. Insisto, les dije 2 minutos, ya me llevé 1. Por favor, háganos llegar sus dudas, sus comentarios. La capacitación es importante. Pregunten en sus oficinas, pregunten al compañero, tengan la curiosidad de saber qué mercancías son las que estamos despachando, qué son, para qué sirven, cómo se utilizan. Tengan esa curiosidad y lleven todas esas observaciones a su departamento correspondiente para que nos permita un despacho más eficiente, más fluido, más certero, que no tengamos incidencias y que tendamos a ser de esos que son confiables. ¿Por qué? Porque proveemos de información de calidad. Muchas gracias a todos. Luz. Muchísimas gracias, maestro. Si nos pudiera apoyar con la siguiente diapositiva. Esa, muchísimas gracias. Pues tienen en pantalla un código QR, el cual podrán escanear para que los vincule a la encuesta de evaluación de esta asociación. Es muy importante para nosotros contar con sus comentarios, sugerencias de nuevos cursos. Estamos a sus órdenes y pues antes que nada, maestro, muchísimas gracias. Es un gran honor para nosotros como asociación contar con la experiencia de sus conocimientos que nos ha compartido esta mañana. Creo que todos los participantes, ya estamos viendo en el chat, coinciden con esta percepción. Ha sido una excelente presentación. Ya los temas de conexión de internet, sabemos que la tecnología a veces nos falla y pues es algo que se escapa de nuestras manos. Y pues por último, importante comentar, identificamos algunos participantes que estaban en sala de espera, los cuales no nos habían confirmado su participación. Le agradeceríamos a todos que no se compartan el link de acceso, pues eso nos dificulta identificar a aquellos que sí están confirmados y pues por eso es más tardado darles acceso. Esto lo hacemos por medidas de seguridad. Se ha visto casos en los cuales hay pues situaciones inconvenientes, en algunos otros cursos se ha dado y en ese sentido pues nos cuidamos de tener esos detalles. Muchísimas gracias, maestro David. Ha sido un gusto esta mañana contar con esta plática y también agradecemos a todos los participantes por acompañarnos. Excelente día para todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes.